Buenos días, buenas tardes o buenas noches, chicos. Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos al Otro Balón. Y en el día de hoy retomamos la serie de los otros campeones, ya sabéis, esa serie en la que os traemos a aquellos equipos que son de los otros y que en algún momento de su historia han logrado ser campeones y derrotar a los más grandes, Jonay. Y en el día de hoy traemos un capítulo muy especial porque vamos a hablar del Leeds United de la temporada 91-92, Jonay. Sí, un Leeds United que fue el último campeón antes de la conocida Premier League. Un Leeds United, Álvaro, que vamos a hacer un poco de contexto, si te parece. Por supuesto. Un equipo que en la década de los 60-70 era uno de los dominadores del fútbol inglés, donde está el famoso equipo conocido como Dirty Leeds, en el que consigue entre la década de los 60 y 70 la friolera de 8 títulos, la mayoría de ellos de campeonatos nacionales, pero también consigue trofeos internacionales como la extinta Copa de Ferias, que consiguió 2 exactamente. Sin embargo, Álvaro, el Leeds United es un equipo de tragicomedia. Si hemos hablado ahora de su etapa más feliz, más exitosa, en la década de los 80, Álvaro, es un equipo que tiene la tragedia, porque en esa década pasa la mayor parte en la segunda división, hasta la llegada de Howard Wilkinson. ¿Quién es Howard Wilkinson? Y no es el que inventó las cuchillas Wilkinson, no. Este entrenador es el que hace al Leeds United de nuevo grande. Llega a mediados de la 88-89, en la 89-90 gana la segunda división, se hace con el trofeo, suben a primera, y su primera temporada en la máxima categoría del fútbol inglés quedan en cuarta posición, hasta que ya en la siguiente temporada, que es de la que vamos a hablar, en la 91-92, se hace por sorpresa con el campeonato, Álvaro. O sea que 2 años después, tan solo 2 años después de haber ascendido desde segunda división a primera, consiguen ser campeones. Bueno, ya en el primer año quedan cuartos que ya te daban dando pista de lo que podía ser ese equipo, Jonay. Pero es que esto no es todo. O sea, aparte de que era un equipo prácticamente recién ascendido, es un equipo que coincide con otros grandes clubes en ese momento, como podía ser el Arsenal, que era un equipo un poquito más en transición en esa época, el Liverpool, que fue totalmente el dominador de Europa en los 80, que fue campeón de la Copa de Europa llamada en esa época. Me parece que 2 veces ganaron la Copa de Europa, también ganaron la Liga Inglesa, que en ese momento se llamaba Football League First Division, ojito con el nombre, y que justo después de esta temporada en la que el Leeds se consagra como campeón, ya pasa a llamarse Premier League. A partir de la 92-93 ya es Premier League hasta la actual, que se sigue llamando así. Pero claro, este Leeds coincide, como ya he dicho, con el Arsenal, con el Liverpool, que había sido El un gran Arsenal, que es dominador. campeón. Exactamente, el Arsenal, que es campeón. Y luego también, sobre todo, lo más importante, con su rival acérrimo, que es el Manchester United. El Manchester United era un equipo también un poquito en transición, pero nos paramos en el año 1986 porque es el año de la llegada de Ferguson, que es el mejor entrenador de su historia, un entrenador que ha traído numerosos títulos al club mancuniano, perdón. Y bueno, y entonces ahí se empieza a establecer un poquito más la rivalidad, es el principal rival, pero bueno, ya digo que era un equipo que acababa de nacer. O sea, Ferguson coge el equipo en el 86 y bueno, en el 91-92 ya era un gran equipo, pero todavía no estaba establecido como esa hegemonía que fue unos años después. Así que, Jonay, si quieres, vamos a pasar a ver cómo jugaba ese Leeds y por qué, sobre todo, fue campeón un equipo que 2 años antes había estado en segunda. ¿Cuáles fueron las claves, sobre todo en el apartado táctico? Porque, a ver, nosotros no hemos visto a este Leeds porque no estábamos vivos, básicamente. No habíamos nacido, no estábamos anunciados para esto. Entonces, y además tampoco hay mucho material audiovisual que hayamos podido ver, pero bueno, sí que hemos sacado algunas conclusiones que, por supuesto, Jonay, que es nuestro experto absoluto en el apartado táctico, nos va a hacer una demostración. ¿Cómo hace la pelota? No, el Leeds United. A ver, tú has dicho la clave, ¿no? Es un campeonato en el que no hay un dominador claro, ¿no? Tenemos, como has dicho, a un Liverpool con un fin de ciclo, por así decirlo, un fin de ciclo, Sí. que tú fíjate si es un fin de ciclo que no volvió a ganar la Liga Inglesa hasta el año pasado. Exactamente. Así que tú imagínate esa maldición que me parece que fueron 27 o 20, sí, 20 y pico años, o sea, bastante, Sí, bastante mi tiempo. edad. Creo que me conservo bien. Bueno, y
Y el Arsenal, que era campeón, pero que no tenía esa regularidad, y ese Manchester United en alza, con una temporada que debutó un joven Ryan Giggs. Pero bueno, vamos al sistema del Leeds United, que es lo que nos importa. Pues el sistema del Leeds United era un 4-4-2, un sistema muy abierto con un fútbol directo. Clásico, Jonay, un sistema clásico inglés. Sí, 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 de fútbol directo, de laterales profundos, ofensivos, de gente muy con calidad en el centro del campo, pero también con oficio, ojo, y con un delantero que tuvo sus dos mejores temporadas allí en el Leeds United, como fue Lee Chapman, que era el que aportaba los goles, Álvaro. Sí, bueno, fue un delantero. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito de los jugadores clave del equipo. Pero bueno, empezando por el delantero, Chapman, por hablar un poquito de él, es un delantero clásico inglés, rematador, de una técnica, pues, algo limitada, pero bueno, era muy goleador y en ese esquema que estaba tan basado en centros laterales, en la subida de los propios laterales y los extremos, pues se veía muy beneficiado en su juego. Pero no solo él era la clave de este equipo, sino que tenía jugadores muy importantes, como podía ser el portero John Lukic, que era un portero que había estado en el Arsenal, un portero muy reconocido que también estuvo en la cantera del Leeds y que en el propio Arsenal lo sustituyó un tal Seaman, que seguro que suena a todos, un portero muy, muy conocido. Y luego también tenían laterales como Sterland, Dorigo, que eran dos laterales muy profundos, como hemos dicho antes, y sobre todo Jonay. Bueno, vamos a pasar un poquito a la parte del centro del campo y ya al jugador más importante que ahora vamos a mencionar. Sí, qué decir de ese centro de campo con Gordon Strachan, si no lo digo mal, corrígeme si lo digo mal, y Gary Sí, Strachan, Strachan, bueno, se puede decir de muchas maneras. Esto es como los Pokémon, lo decimos de muchas formas. Sí. Y Gary McAllister, que ha sido uno de los mejores jugadores de la historia de Escocia y que era un medio centro organizador y que sabía mucho de táctica, ¿no? Se adaptó muy bien al equipo de Wilkinson y que luego tuvo más etapas exitosas en la Premier, como fue en aquel Liverpool de los 5 títulos en la 2001, si no recuerdo mal, Álvaro. Sí, además, McAllister, bueno, por lo que he podido leer y tal, porque, bueno, como ya os digo, es imposible que hayamos visto su carrera porque no habíamos nacido, la gente lo considera como uno de los mejores jugadores escoceses de la historia, o sea, que es un jugador que ha sido bastante importante y sobre todo Gordon Strachan o Strahan, como lo queráis llamar, era la clave del equipo, o sea, era el genio absoluto, por él pasaba todo el juego del equipo y, bueno, era el jugador más decisivo y sobre todo quizá en ese momento era la mayor estrella porque es un jugador que había estado en el Manchester United, que había sido campeón de la Recopa de Europa con el Aberdeen, que es un club escocés que está un poquito a la sombra de Celtic y de los Rangers. Fue campeón de la Recopa con el Aberdeen, creo, este futbolista. Sí, es lo que acabo de decir. Pero perdón. bueno, no pasa nada. Pero bueno, sí que al final que fue la estrella del equipo, todo el juego giraba en torno a él y bueno, yo creo que sin este jugador hubiera sido muy difícil conseguir este título. Y ahora vamos a hablar, Jonay, del último jugador, porque no vamos a ir jugador por jugador, sino si contamos la historia de cada uno se hace muy largo y ya sabéis lo que nos pasa a nosotros con los vídeos largos. Y es Gary Speed, Jonay. ¿Qué nos puedes decir de este jugador? Leyenda del fútbol inglés, ¿no? Polivalencia en estado puro, porque podía jugarte de medio centro, de lateral y en su posición natural, que era la de interior izquierdo. Un jugador único, muy querido en Inglaterra por su sonrisa, que tenía una sonrisa carismática, y porque era un futbolista de entrega, de pasión. Y era algo que le gustaba mucho a Howard Wilkinson, que le llamaban el sargento Wilco, haciendo referencia a un personaje de una serie televisiva de los años 60, el sargento Wilco. Y este futbolista, desgraciadamente, bueno, ya retirado, lógicamente, porque estamos hablando de 2011, le encontraron ahorcado y creó una conmoción bestial ese día en el fútbol inglés, en el que cuando se entera de la noticia están jugándose un partido en el campo del Swansea y todo el público hace cánticos durante todo el partido hacia Gary Speed, ¿no? Un jugador único que estuvo en el Bolton con Iván Campo, por ejemplo, y
Y un jugador, el Leeds tiene esto, mucho jugador de los otros, mucho jugador porque, por ejemplo, Kenny McAllister toda su carrera prácticamente antes del Liverpool estuvo en el Leeds y en el Coventry City. O sea, estamos hablando de jugadores que no han sido tampoco top del fútbol inglés como pueden ser otros, pero que están en el corazón de muchas de las aficiones de los equipos de la Premier. Sí, es que yo creo que al final son la perfecta definición de lo que son los otros. O sea, nadie se esperaba que este Leeds fuera a ser campeón. O sea, eso está, lo tenemos todo clarísimo. Y, por ejemplo, Strahan o Strachan, que ya no sabemos cómo decirlo, es un jugador que en el Manchester United había sido importante, pero que llegó a un punto que, bueno, que no se le tenía en tanta consideración y se pensaba que ya no daba el nivel y se fue al Leeds y fue campeón. O sea, que también estaba un poquito infravalorado en ese sentido. Pero bueno, Álvaro, Y lo que te quiero preguntar, que nos sí, estamos aquí enrollando con los jugadores, por y supuesto. esta obra de teatro, Álvaro, ¿cuál es el momento decisivo? O sea, para el público, ¿cuál es el momento decisivo que tiene que saber nuestra gente, los que nos ven? ¿Cuál es el momento decisivo del campeonato para que el Leeds United sea campeón, Álvaro? Bueno, en primer lugar, gracias por cortarme, porque si no me tiro hablando 4 horas de cada jugador. Y bueno, a ver, vamos a hacer un poquito un resumen. Este Leeds United, bueno, llega a la última jornada jugándose el campeonato. O sea, como en cualquier gesta, todo se resuelve al final. Y el Leeds United necesitaba en la última jornada ganar contra el Sheffield United en Bramall Lane. De hecho, el Sheffield United acaba la temporada, si no recuerdo mal, cuarto en la clasificación, o sea que fue una gran temporada de los Blades, y acabó imponiéndose 2-3 en ese partido, pero no solo les valía con ganar, sino que el Manchester United tenía que ganar por una diferencia de X goles, que no la sabemos, en Anfield contra el Liverpool, o sea, era bastante difícil, y bueno, y el equipo dirigido por Ferguson acabó perdiendo. Algo que no sentó bien a Ferguson, que bueno, era su quinta temporada, si no recuerdo mal, al frente de los Diablos Rojos. Y salió en rueda de prensa, y esto es súper curioso, es una anécdota que hemos rescatado de la media inglesa, que cuentan en su web. Y es que salió Ferguson y dijo: el Leeds United no ha ganado la liga, el Manchester United la ha perdido. Cosa que no sentó bien, obviamente, entre los aficionados del Leeds y que incrementó un poquito esa rivalidad que han tenido siempre, vamos, históricamente, y que demuestra también, Jonay, que a ese Leeds no se le tenía en alta estima, o sea, nadie lo tenía en alta estima. Era un equipo que a la gente no le gustaba, porque no era un equipo vistoso, era un equipo que buscaba ganar, y Ferguson es un poco más amante o un romántico del buen juego, del juego. Bueno, ya sabemos cómo juega el Manchester United. Ferguson no hace falta que lo diga, Sí, pero era bueno, más alegre siempre de utilizar extremos, sí, como se pudo ver en muchas, yo que sé, Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo que juega de extremo. sí, un poquito más adelante, sí. Pero bueno, lo que quiero decir es que esa infravaloración que hizo Ferguson era algo que pensaba la mayoría de la gente. Que el Leeds era un equipo que había ganado, pues, un poquito de rebote y que no jugaban bien, pero es que es un equipo que 2 años antes estaba en segunda. O sea que. De hecho, Álvaro, si me permites, es que la Sí, propia sí. afición del Leeds United, que es una de las más fieles de Inglaterra, de las más fieles que hay, Sí. criticó al equipo por el juego que hacía, porque había partidos en los que es verdad que era efectivo, pero era muy aburrido. Entonces sabemos que aunque el fútbol inglés es un fútbol, hasta la llegada de otros entrenadores que han innovado un poco los conceptos tácticos del sistema, Sí. era un fútbol directo, pero también quieren pasión, no quieren ver un muermo de partido, ¿no? Querían ver fútbol también con emoción, y a veces el Leeds eso no lo Sí. ofrece. No, no, pero también hay que decir que este Leeds no era como el Dirty Leeds de los 70. O sea, no es ese estilo de juego. Lógicamente. Que obviamente sí que es verdad que a lo mejor ese estilo de juego a la gente no le podía gustar tanto porque era un estilo de juego un poquito más duro, un poquito más de buscar ese contacto tan permisivo en la liga inglesa en esa época, pero este Leeds no era así. Pero claro, tampoco se puede infravalorar que un equipo que hace 2 años estaba en segunda división llegue a primera y gane. O sea, 2 años después gane. Entonces, No, es una y infravaloración que ha tenido siempre, Jonay. esto solo pasa, desde luego, y es como si nuestra generación, por así decirlo, infravalora al Leicester. Porque es un Sí, caso parecido, porque que por cierto,
traeremos próximamente los otros campeones, ya os lo adelantamos. Próximamente estuvo en segunda muchos años y poco después fue campeón de la Premier League. Yo creo que no hay que infravalorar, es decir, si los equipos tops que suelen ser de Inglaterra tienen una temporada mala y hay una alternativa que la aprovecha, Sí. tiene mérito. Exactamente. Y además, esos son los que nos gustan, Jonay. Esos son los que nos gustan, los que nos ponen cardíacos, los que nos dan la vida, los que nos emocionan. Esto es lo que se recuerda luego. Sí, es lo que se exactamente. Recuerda. Pero la gente nunca estos equipos pasan a la historia. Y estos equipos son historia. Y nosotros por eso venimos a recordarlos, porque seguro que muchos de vosotros no lo conocíais. Pero bueno, al final de esta temporada el Leeds se acaba coronando campeón. La gente a lo mejor tenía el pensamiento de que podía volver ese gran Leeds, pero Jonay, no fue así. No fue así, Álvaro, porque al año siguiente, que ya se hace el formato Premier League, totalmente, ahí el Manchester United es campeón y el Leeds United, que no tuvo mucha salida, siguió contando con sus jugadores clave, pero el juego de Wilkinson, pues perdió su efectividad y acabó 17º, rozando los puestos de descenso. Mucha gente acusa este descenso, aparte de la propuesta de juego de Wilkinson, al ingreso que hizo el multimillonario empresario Rupert Murdoch, que ingresó como un poco más de 300 millones para la competición y eso potenció a los equipos más grandes. Sí. Entonces el Leeds entra en una dinámica negativa, aunque luego es verdad, Fabio, que a finales de los 90, a principios de 2000, el Leeds vive una época buena, sin ganar títulos, pero tiene presencias en la UEFA, tiene presencias en la Champions League, hasta que a principios del nuevo siglo desciende y no ha vuelto a Primera División hasta este año con el loco Bielsa. O sea, para que nos hagamos una idea, es como si aquí, pues un poco puede ser salvando la distancia, porque yo creo que a lo mejor, por ejemplo, el Deportivo tuvo un mejor equipo por plantilla, pero ese caso, ¿no? En los 90 el Depor era un equipo que te podía ganar una liga, que la perdió, luego la ganó en 99-2000, pero ahora mismo está en segunda vez el Depor y hasta hace nada el Leeds ha estado naufragando por las categorías inferiores del fútbol inglés, Álvaro. Sí, esperemos que en el caso del Depor también pueda volver pronto. Y ya por aportar algo para finalizar, Jonay, cuando esta temporada finaliza, la 91-92 del Leeds, sí que es verdad que se van algunos jugadores como Cantona, que en el Leeds no había tenido excesivo protagonismo, pero sí que llega al Manchester United y se convierte en un jugador fundamental. Y de hecho esa primera temporada en el conjunto de Alex Ferguson se consagra como campeón. Y ya empezamos a ver el jugador que acabó siendo. Entonces ahí comienza la verdadera era de dominio, la hegemonía del Manchester United, que luego acaba con 13 Premier League, siendo el dominador absoluto. Y entonces ese Leeds quizá fue uno de los únicos equipos que pudo hacerle frente a ese gran Manchester United que se venía. Y ya, ya dicho esto, vamos a pasar a despedir, chicos. De verdad, si os ha gustado este vídeo, si os gusta la serie de los otros campeones, si os gusta este canal, este contenido, decídnoslo en los comentarios, algún tipo de sugerencia, cualquier cosa, porque os leemos siempre. Y, Jonay, me parece que tienes algo que decir para despedir. Sí, lo voy a decir ahora. Antes, si pensáis que el proyecto actual del loco Bielsa puede llegar a ser en unos años campeón de la Premier League, nos lo dejáis escrito por aquí. Si queréis que analicemos incluso a este Leeds, nos lo dejáis escrito por aquí otra vez lo digo. Y por último, hay que hacer un alegato a favor del otro bando. Nos sigue Yené, jugador del Getafe, y tú no. ¿A qué estás esperando? Bienvenido al otro balón, suscríbete. Un saludo.